hoy el último programa de A la luz y al calor de la epístola del apóstol Santiago. Hemos querido denominar jocosamente hoy último programa, nadie se enoja. Hay palabras hermosas, así como Santiago nos desafía, nos golpea, nos amonesta, también nos da palabras de consuelo, bálsamos para nuestra alma, palabras de esperanza. Quiero agradecer en lo personal y también como equipo junto a Roberto Zamora, nuestro productor que está en Santiago, por Himna TV Chile, todos estos largos meses que hemos pasado en cuarentena, hemos pasado en esta pandemia, a la luz y al calor de la epístola del apóstol Santiago. Realmente palabras muy hermosas que encontramos en esta epístola. Si usted no ha leído esta epístola o esta carta, le invitamos para que la lea realmente, y la puede leer de una sola vez para entender en su contexto y en su real dimensión esta carta que es muy edificante espiritualmente. Y ya vamos, porque queremos terminar el programa, queremos terminar esta epístola del apóstol Santiago, y tenga, como siempre le pido yo, su Biblia a mano y el capítulo 5, el último capítulo, y vamos a partir del versículo 9 en adelante, aunque la semana pasada vimos el 9 y el 10, pero vamos a pasarlo tangencialmente. Santiago 5, del versículo 9 en adelante dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero por sobre todo, hermanos míos, no juráis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. La iglesia que espera la segunda venida del Señor Jesucristo debe ser una iglesia que en lo cotidiano muestre el deseo de conocerlo más. Y este programa humildemente tiene ese objetivo, esa finalidad, que conozcamos más del Señor. Caminar también hacia la integridad y promover la oración restauradora como señales de su venida. Para comenzar, la carta termina con un llamado hacia la perseverancia en varios temas que parecen desconectados entre sí: la paciencia, el juicio de Dios, el juzgar a otros, el juramento, la oración, la confesión y la restauración. Parecen temas picando aleatoriamente de un lado hacia otro. Pero, ¿cómo se relacionan entre sí? Se preguntará usted. Santiago aquí le habla a una iglesia que no debe apuntar solamente a esperar a Cristo pacientemente, que es una parte, sino también a vivir una vida que armonice cotidianamente con la realidad de la venida del Señor. Y estoy en Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11, para que usted vaya manejando con su Biblia
y en su otra mano un lápiz, un cuaderno, vaya escribiendo, apuntando. Santiago 5, versículos 10 y 11 dice: Santiago toma el primer ejemplo de la naturaleza, o sea, la espera de las lluvias del otoño y de la primavera, y el segundo de las escrituras, y sabe que los lectores están bien familiarizados con la historia de los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, escribe lo siguiente, versículo 10: Hermanos, como ejemplo de paciencia ante el sufrimiento, tomad a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Una vez más, aquí el pastor se dirige a los miembros de la iglesia, llamándolos tiernamente hermanos, que no es la primera vez que usa ese término. Los instruye no por medio de un mandamiento negativo, sino por medio de un ejemplo positivo. Los exhorta a seguir el modelo que las escrituras proponen de los profetas. Y la palabra ejemplo es muy importante. En el original ocupa el primer lugar en la oración, recibiendo de esta manera todo el énfasis. Y esta expresión tiene dos significados. En un sentido negativo, se refiere a los incrédulos, cuya conducta se nos dice debemos evitar, y en el sentido positivo describe a los justos, cuya conducta debemos imitar. ¿Quiénes son los justos que son dignos de ser imitados? Bueno, Santiago aquí dice que son los profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y los que leían la carta de Santiago conocían bien la historia de los profetas, porque estaban dirigidos a la comunidad judía, a la comunidad hebrea, y ya que en las sinagogas judías y en las iglesias cristianas se leía el Antiguo Testamento. Entonces, no hemos de limitar el término profetas a la mera descripción de aquellos que escribieron libros proféticos. Prominentes personajes de los tiempos del Antiguo Testamento sirven como ejemplo de paciente resistencia. Por ejemplo, cuando uno ve Hebreos capítulo 11, donde se refiere a los héroes de la fe, ese listado, esa galería de los grandes héroes de la fe. Pero también piensa en la persecución que Elías soportó de parte del rey Acab y su esposa malvada. En las penurias que Jeremías, por ejemplo, sufrió a manos de los reyes de Judá. Su propio pueblo intentó matarlo. Su propio pueblo donde había nacido. Y en la perseverancia, por ejemplo, también que Daniel demostró cuando fue puesto en la fosa de los leones en la época del exilio. Todos estos personajes conocidos ampliamente, Elías, Jeremías, Daniel, todo esto sufrieron porque hablaron en nombre del Señor. El sufrimiento también es parte de la vida cristiana. En su oración de confesión, Daniel se dirige a Dios y le dice: no hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Es una oración de confesión de pecado que hace Daniel ante el Señor. Esto es lo que los profetas hicieron, y Santiago exhorta a los lectores de su epístola, Santiago, a seguir su ejemplo. Si limitan solamente esto a un asunto netamente de sentimiento o en lo personal, es muy pobre. En cambio, si imitan a los profetas, tendrán que sufrir insultos y persecución y correr el riesgo de perder sus vidas incluso. No obstante, deben considerarse entre los que son llamados bienaventurados. Y quizás es una constante que los profetas y todos aquellos que predicaron la sana doctrina tuvieron que sufrir, como en el día de hoy. Predicar la sana doctrina no es muy atractivo para mucha gente. Lo que quiere escuchar la gente es que el falso evangelio de la prosperidad le diga: este año va a ser un año próspero, va a ser un año de bendiciones, usted va a tener vehículos, usted va a tener casa, usted va a tener buena salud. Eso es lo que a la gente le gusta escuchar. Bueno, ya a todos nos gustaría tener eso, pero hemos aprendido a través de la Biblia que Dios es un especialista del sufrimiento, y los sufrimientos no son un castigo meramente, sino que es una forma de
moldear nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, acercarnos a Él, depender de Él, estar sujetos a Él. Vamos al versículo 11, en la primera parte. Como sabéis, consideramos bienaventurados a los que han perseverado. Y en este versículo oímos ecos de una de las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados sois cuando la gente os insulte, os persiga y diga falsamente todo tipo de cosas malas en contra de vosotros por causa de mí. Oigan, Jesús habló que sus hijos iban a tener, por causa de su testimonio, de predicar fielmente la sana doctrina y del Señor Jesús, tendrán persecuciones. Ante eso, ¿qué es lo que dice la bienaventuranza dada por Jesús? Regocijaos y alegraos, pues grande es vuestra recompensa en los cielos. No aquí, en los cielos. Porque de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes de nosotros. Palabra de Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, en el famoso Sermón del Monte. Santiago da a entender que sus lectores conocen este dicho de Jesús. Bienaventurados los que han perseverado y siguen perseverando. En la introducción a esta epístola, Santiago escribe esta bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Vamos al versículo 11 en su segunda parte, porque quiero terminar Santiago hoy día. Habéis oído de la perseverancia de Job y habéis visto lo que el Señor llevó finalmente a cabo. Quizás debido a que dependemos de traducciones de la Biblia, la paciencia proverbial de Job se ha hecho bien conocida. Pero Santiago, en su epístola, usa la palabra perseverancia en vez de paciencia. ¿Qué sabemos acerca de la paciencia de Job o de la perseverancia de Job? El profeta Ezequiel lo menciona junto con Noé y Daniel. Sin embargo, el profeta no alaba la paciencia, sino que la justicia de Job como virtud que lo distingue. Y aún en el libro de Job, la paciencia no aparece como una de las características sobresalientes de Job. Este revela su impaciencia cuando maldice el día de su nacimiento. Capítulo 31. Escuchas las palabras de Job, que mejor no hubiese nacido. Y también cuando dice que los largos discursos de sus tres amigos nunca terminan. Los amigos lo comenzaron a cuestionar y finalmente con esos amigos para qué quería enemigos. ¿Qué es entonces lo que hace de Job una persona inolvidable? Él es conocido por su constancia, es decir, por su fe perseverante, que al fin triunfa. Dado que Job no pecó en lo que dijo, Dios finalmente lo bendijo con el doble de las posesiones que tenía anteriormente. Por tal razón, Santiago, el apóstol aquí, le dice a sus lectores de su epístola que ellos han visto que lo que el Señor llevó finalmente a cabo. O sea, Dios bendijo a Job a causa de su fe perseverante. La tercera parte estamos solamente en el versículo 11. El Señor está lleno de compasión y de misericordia. Si Dios permitió que Satanás tomara todo lo que Job poseía, si Dios permitió que los ricos oprimiesen a los pobres en la época de Santiago, ¿le interesa en realidad la suerte del hombre en la tierra? Sí. Dios se preocupa por su pueblo. Y Santiago escribe estas palabras tranquilizadoras. El Señor está lleno de compasión y misericordia. El Señor está lleno de compasión y misericordia. Toda la Biblia, transversalmente, cruza la compasión y la misericordia. Me acuerdo de Lamentaciones, creo, del 20 en adelante, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por citar un texto que se me vino hoy día a la cabeza. Si bien no cita las escrituras del Antiguo Testamento, alude al menos a dos pasajes. El Señor, el Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y lleno en misericordia. O el Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira, abundante en misericordia. Estoy citando textos del Éxodo, estoy citando textos de los Salmos, cité Lamentaciones. Podría seguir citando textos. El Señor es, ¿no es cierto?, compasivo y misericordioso. Palabra alentadora ante un pueblo, ante una iglesia a la cual escribe Santiago estaba siendo perseguida por causa de la fe. Vamos al versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, o seréis condenados. ¿Cuál es el significado de las frases sobre todo? Si Santiago quisiera decir que los lectores deberían prestar atención especial a la amonestación en contra de jurar, hubiésemos esperado una advertencia más elaborada. Y si Santiago deseara comunicar la importancia de este versículo a la luz de los versículos precedentes, hubiésemos esperado una conexión específica. Pero tal cual lo tenemos ahora. Este versículo tiene poco en común con el pasaje que le precede. Quizás debamos pensar que Santiago está llegando al fin de su epístola. Y como yo quiero terminar luego, ¿no es cierto? Y Santiago aquí está finalizando su carta y desea formular una serie de amonestaciones. La enseñanza de Jesús reiterada por Santiago es simple: que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En otras palabras, sea honesto y di la verdad en toda ocasión. Que ninguna palabra petulante salga de tu labio. Que todo el mundo sepa que tu palabra es tan buena como el oro. Es que tenemos una aplicación. Santiago finaliza su amonestación diciendo que si dejáis de decir la verdad, seréis condenados. Y hay una traducción que me gusta mucho, literal, de esta cláusula, que está en la Biblia de las Américas. Dice que es para que no caigáis bajo juicio. Es decir, el juicio de Dios recae sobre cualquiera que descuidadamente hace un juramento y no sustenta la verdad. Dijo a Jesús a los fariseos de su tiempo: pero yo digo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio de cada palabra descuidada que han dicho, porque por vuestras palabras seréis absueltos y por vuestras palabras seréis condenados. En Mateo capítulo 12 dice esas palabras Jesús. Más allá de los cambios de costumbres, cultura, país y nacionalidad de la gente desde el primer siglo hasta nuestros días, la verdad de este texto permanece invariable. Es cierto, no tenemos la costumbre de jurar por el cielo o por la tierra para convalidar lo que decimos, y ciertamente no se nos ocurriría tomar el nombre de Dios en vano. Pero no parece que tengamos objeción a expresiones tales como que me pase tal o tal cosa, si no es cierto. Que me parte un rayo, decimos nosotros muchas veces, si estoy mintiendo. Hay quienes se cruzan el corazón para afirmar la veracidad de sus palabras. Otro jura. Estos hábitos mundanos son, sin embargo, contrarios a las enseñanzas de las Escrituras. Los que recurren a ellos incurren en la condenación divina. Las casas y edificios edificados sobre fundamentos firmes no requieren puntales que los sostengan. Del mismo modo, la personal cuyo fundamento es Jesucristo, con quien la misma mantiene una comunicación constante en oración, no necesita fortalecer sus palabras. Dice la verdad porque está fundamentada en Cristo, quien dijo: yo soy la verdad. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 6. La verdad no depende del uso de las expresiones que se acercan a la irreverencia, sino de que el simple sí siga siendo sí y que el no continúe siendo no. Persistencia en la oración.
de los versículos 13 al 18. Santiago parece sentir predilección por hacer preguntas breves con respuestas breves para beneficio de la iglesia. Y estas oraciones breves y compactas son muy eficaces. Primero, oración y alabanza. ¿Está alguno entre vosotros en dificultades? Debe orar. ¿Está alguno alegre? Cante himnos o alabanza. El cristiano no siempre vive en la cumbre de la fe. No siempre las cosas están como uno desearía. Aunque Pablo insta al creyente a regocijarse siempre, está siempre gozoso, gracias, gozados en el Señor siempre. Otra vez digo, gozados en el Señor. Creo que como 19 veces menciona Pablo en la carta a los Filipenses la palabra gozo o similar. La simple realidad de la vida es que de tanto en tanto el creyente se encuentra en dificultades. Estas pueden ser físicas, mentales, personales, financieras, espirituales, religiosas, por mencionar algunas. Cuando alguien está mentalmente deprimido, aún haciendo un esfuerzo especial, lo encuentra difícil. Encuentra difícil estar gozosos. Una persona deprimida le cuesta estar gozoso. De allí que Santiago aconseja al que está en dificultades que ore. Oración y fe son dos tópicos que aquí menciona el versículo 14 y 15. Estoy, para los que están recién integrándose a la sintonía, en Santiago capítulo 5, ya terminando nuestro programa de Santiago, terminando este ciclo de muchos meses que hemos estado estudiando versículo tras versículo. Santiago 5, versículo 14 y 15, los dos versículos siguientes, aunque son bien conocidos, son frecuentemente mal entendidos. Tal vez esto suceda porque estos versículos parecen más bien postular preguntas desafiantes que aportar respuestas concluyentes. No obstante, las enseñanzas de esta sección son claras y van al grano. ¿Está alguno de vosotros enfermo? ¿Me pregunta usted? ¿Me pregunto a mí? ¿Qué debe hacer? Llamar al médico y hacerse examen. Santiago dice, debe llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Versículo 14, estoy en Santiago 5:14. Versículo 15 dice, y la oración hecha con fe sanará a la persona enferma. El Señor lo levantará y si hubiere pecado será perdonado. Pero vamos al desglose de estas palabras. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Y Santiago especifica qué quiso decir cuando habló de dificultades. Se refiere a una enfermedad física de algún tipo, es decir, alguien que está debilitado físicamente por una enfermedad interna o externa y necesita urgentemente atención médica. ¿Qué debe hacer entonces la comunidad cristiana? ¿Qué debe hacer entonces la iglesia? Llamar a los ancianos de la iglesia. Y por anciano no necesariamente estamos hablando de una persona de edad, sino que es un cargo, un título, una responsabilidad, un presbítero. La persona enferma misma u otro a pedido suyo deben llamar a los presbíteros de la iglesia local. El Nuevo Testamento registra el vocablo anciano como presbítero, poco después de la fundación de la iglesia en Pentecostés. En la iglesia de Jerusalén, los ancianos eran representantes de los creyentes. La iglesia son administradas bíblicamente por los presbíteros o por ancianos. Ellos eran hombres que ejercían el liderazgo y la supervisión pastoral en la congregación que representaban. Entonces, llamen a los presbíteros de la iglesia. ¿Alguno entre vosotros enfermo? Llamen. ¿Para qué? Luego insiste Santiago, oren por él, por el enfermo, y le unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, en el original el énfasis principal recae en la oración. El hecho de ungir con aceite es secundario con respecto a la oración. Y el aspecto secundario es ¿qué aceite usa? Una vez alguien ofrecía aceite de olivos ahí, el monte de los olivos en Israel, como que si pareciera que con ese aceite, al ser ungido la persona iba a ser sanada de una mejor manera que si usara un aceite común y corriente comprado en un supermercado.
Pero aquí el énfasis que pone Santiago es en la oración, más que en el aceite propiamente tal. Y esto es evidente si tomamos en cuenta, por ejemplo, el versículo siguiente, donde Santiago afirma el poder de la oración, no el poder del aceite, el poder de la oración. Y la oración, dice, ofrecida con fe, sanará a la persona enferma. No dice la oración y el aceite, sino que la oración. O sea, da énfasis a la oración más que el aspecto secundario que es el aceite. En segundo lugar, la Biblia enseña en varios lugares que el aceite de oliva tiene cualidades medicinales. O sea, basta recordar al samaritano, que al buen samaritano, ¿se acuerdan de la parábola que contó Jesús? Que le aplicó aceite y vino al herido que estaba ahí junto al camino a Jericó. ¿Por qué? Porque el aceite calmaba, como que anestesiaba, y el vino era antiséptico para evitar, contiene alcohol, por lo tanto, para evitar infecciones. Cuando los 12 discípulos partieron en su primer viaje misionero, ellos ungieron a mucha gente enferma con aceite y la sanaron, dice en Mateo capítulo 6. En la época y cultura de Santiago, el aceite de oliva se usaba habitualmente como medicina. Otro dato importante. En tercer lugar, el aceite tiene con frecuencia un significado simbólico en las escrituras. Y aquí vamos a entrar a lo más significativo, el significado simbólico. Algunos intérpretes toman las palabras aceite junto con la frase en el nombre del Señor y dicen que el aceite simboliza el poder sanador del Señor Jesús. Cuarto, las palabras de Santiago no deben interpretarse como un mandamiento apostólico para que se unja a los enfermos con aceite. No es un mandamiento apostólico. Al contrario, en su ministerio curativo, Jesús, por ejemplo, no recurrió al aceite. En el libro de Hechos, los apóstoles curaron enfermos en numerosas ocasiones, pero sin usar aceite. Lo que se enfatiza aquí, repito, por enésima vez, es la oración más que el aceite. La oración más que el aceite. Veamos otra frase también desafiante de Santiago. Y la oración hecha con fe sanará a la persona enferma. Cuando son llamados al lado del lecho del enfermo, los ancianos derraman sus oraciones a favor de este enfermo. Ellos dependen totalmente del Señor, quien concederá curación y restauración. Y ofrecen sus oraciones con fe porque tienen la promesa de que el Señor curará al enfermo y lo levantará de su lecho. Y aquí hay otra frase: si hubiere pecado, será perdonado. La última parte de este versículo parece bastante directa y sin embargo parece vincular la enfermedad con el pecado. La declaración, si hubiere pecado, será perdonado, enfatiza lo interrelacionado que están el alma y el cuerpo. Por ejemplo, Jesús curó espiritualmente al paralítico cuando le dijo: tus pecados te son perdonados. Y lo hizo físicamente al decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pero Jesús sana el alma y el cuerpo para hacer del hombre un ser completo. Y siempre me llama la atención a mí de este paralítico. El Señor primero le dijo: tus pecados te son perdonados. Le sanó el alma, le perdonó sus pecados. Y luego le dijo: toma tu lecho y ándate. ¿Viene la enfermedad a causa del pecado? No siempre. Tomemos la vida de Job otra vez como punto de referencia. Aunque estaba cubierto de dolores, granos, furúnculos, Job sabía que su aflicción no le había sobrevenido por ningún pecado, aunque sus amigos insistían que sí. Dios lo hacía sufrir para probar su fe, y aunque sus amigos le instaban a confesar su pecado, Dios mantenía su inocencia e integridad. Y aquí podemos sacar de estos versículos que hemos leído, del 13 al 15, algunas consideraciones prácticas. Estos bien conocidos versículos se encuentran entre los más descuidados y distorsionados hoy día en la iglesia. En primer lugar, están descuidados. Cuando alguien se encuentra en dificultades, pronto se vuelca a la oración.
Pero cuando alguien está contento, no le oímos cantar himnos de alabanza. Y nuestras oraciones, para qué decir, están en un 99% solamente peticiones. Y muy poca gratitud. Y si ponemos en la balanza ambas cosas, Dios nos da más cosas que aquellas que las que tenemos que pedir. Nuestra era tecnológica nos ha rebasado y nos hemos transformado en una sociedad que escucha en vez de un pueblo que canta. Y ahora, sobre todo por las plataformas Zoom y otras plataformas de internet, cuesta que todos a la vez estemos cantando, porque por la banda ancha, algunos mejor y otros peor, hace que los tiempos también vayan cambiando. No podemos cantar al unísono todo como lo hacemos en la iglesia. Pero hoy día más bien se quiere escuchar más que cantar. Y hay algo más. Aunque los pastores hacen visitas regulares a los hospitales para confortar a los enfermos, en estos tiempos no se puede por la pandemia. La costumbre de llamar a los ancianos de la iglesia para orar por el enfermo parece pertenecer a una época pasada. Nosotros teníamos la costumbre antes de la pandemia, el primer domingo del mes había Santa Cena, ofrenda de amor para el cuerpo de diáconos y ungimiento por los enfermos. Y lo hacíamos, y siempre decíamos, insistíamos, en que no necesariamente tienen que esperar el primer domingo del mes en el culto, después de la Santa Cena, para ser ungidos, porque pudiera haberse enfermado antes o se enferma el otro día y no va a esperar un mes más. Pero esa era una señal, como para enseñar, una medida pedagógica, como para hacer entender este texto. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los presbíteros, llame a los ancianos para que oren por ustedes. Y una de las tareas de los presbíteros de la iglesia es de orar por los enfermos cuando son llamados a hacerlo. No obstante, esta tarea habitualmente se la adjudica al pastor. Pero aquí está hablando, nos está diciendo, llama al pastor para que lo unja, llama a los presbíteros, a los ancianos. Y allí se puede sumar el pastor. Nadie niega que Dios hace milagros de curación en la comunidad de creyentes, en la iglesia, en respuesta a las oraciones de sus hijos. Pero ¿qué sucede cuando Dios no sana al enfermo? ¿Se debe a la falta de fe? ¿Existe algún pecado inconfeso? Sí, pero no es en todos los casos. Considérese el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, a quien se le había concedido el don de sanar, y parece no haber podido librar a su amigo Epafrodito de una prolongada enfermedad que casi lo lleva a la muerte. Y él mismo, dice, tenía un aguijón por el cual había orado mucho tiempo. Habla 3 veces, pero es una expresión para decir muchas veces. Y el Señor dijo, bástate mi gracia. Siguió con su enfermedad. Vamos al versículo 16 en su primera parte. Por lo tanto, confesaos los pecados, por lo tanto, confesaos los pecados unos a otros y orad unos por los otros para que seáis curados. Y en este texto notamos 3 verbos esenciales: confesar, orar y curar. Confesar. Santiago dice, confesaos los pecados unos a otros. Mediante la expresión, por lo tanto, él vincula esta oración con el versículo que lo antecede, en el cual escribió acerca de la enfermedad, del pecado y del perdón. Santiago utiliza aquí el adverbio para referirse al versículo previo, para darle una base a la oración que sigue y para enfatizar la necesidad de confesar el pecado. Por lo tanto, confesaos los pecados unos a otros. Si en algo he dañado a otra persona, tengo la obligación de hacerlo antes de orar. Otro verbo, orar. La belleza de la comunión cristiana se manifiesta en la práctica de la oración mutua una vez que los pecados han sido confesados y perdonados. O sea, el ofensor y el ofendido oran el uno por el otro. Me explico. ¿Te ha ofendido a alguien? Lo llama, le pide perdón y terminan finalmente orando el uno por el otro.
Y otra cosa, para que seáis curados, sanados. Santiago expresa el propósito de confesar el pecado y orar unos por otros diciendo, para que seáis curados, para que seáis sanados. Y su expresión es intencionalmente vaga, es decir, no aclara si se refiere a una curación física o espiritual, presente o posible, individual o colectiva. Lo que sí es claro, sin embargo, es que cuando los creyentes se confiesan mutuamente los pecados y oran unos por los otros, toma lugar un proceso de curación, y eso se aplica a cualquier situación. Y luego la segunda parte del versículo 16 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. ¿Quién es este hombre justo? Y nos inclinamos a pensar en los gigantes espirituales, en los héroes de la fe y en los hombres y de las mujeres de Dios. En nuestra opinión, ellos son la clase de gente que puede, por medio de la oración, mover montañas. Tanto la oración como la respuesta a la oración son poderosas y eficaces. Lo uno no cancela lo otro. En otras palabras, la oración de un creyente perdonado eleva con fe y es un medio poderoso y eficaz de acercarse al trono de Dios. Y Dios recompensa a los que le buscan fervientemente, ya que sus respuestas a la oración son, por cierto, poderosas y eficaces. Consideraciones también importantes al versículo 16. La Escritura da numerosos ejemplos del poder de la oración. Y voy a mencionar algunos pocos. Y aquí unos pocos ejemplos tomados sin ningún orden especial. Josué oró y el sol se detuvo. Elías oró y el hijo de la viuda volvió a la vida. Eliseo oró y el hijo de la tsunamita fue devuelto a la vida. Ezequías oró, 185,000 soldados asirios fueron muertos. La iglesia de Jerusalén oró y Pedro fue librado de la prisión. Podría seguir nombrando ejemplos del poder de Dios, por medio de la oración. Porque muchas veces el poder de la oración, y eso muchas veces se puede malinterpretar que yo como estoy orando, finalmente la gloria es para mí, o los méritos son para mí, o los créditos son para mí. Es Dios, y que usa la oración como medio. Y veamos el ejemplo de Santiago 5, versículos 17 y 18. Santiago lleva su consideración de la oración a su conclusión recurriendo a las Escrituras y hace referencia al profeta Elías y propone su vida de oración como ejemplo para sus lectores. Y en el versículo 17 dice, Elías era un hombre en todo semejante a nosotros, o sea, sujeto a pasiones, como dice la versión Reina Valera. Oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Versículo 18. Volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. De entre los numerosos nombres de personas que son conocidas como batalladores en la oración, Santiago elige al de Elías. Elías parece que en el primer siglo se le adjudicaban atributos sobrehumanos y los judíos sentían una gran estima por Elías, como lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Le consideraban precursor del Mesías, tal como lo habían preanunciado el profeta Malaquías, y esperaban su regreso. Por otra parte, el nombre de Elías figura destacadamente en los 4 evangelios. Y por medio de esta observación, él da como a entender que el profeta del Antiguo Testamento era un ser humano común como cualquier otro, o sea, sujeto a pasiones. Tuvo que habérselas con temores, periodos de depresiones, limitaciones físicas, como cualquier persona. Pero Santiago también revela que nosotros, al igual que Elías, podemos echar mano del poder de Dios a través de la oración. Y dice después, oró fervorosamente que no lloviese. Eso está en Reyes, capítulo 18. Y podemos deducir que Elías oró pidiendo lluvia, pero no encontramos indicación alguna que diga que Elías oró pidiendo una sequía. Y suponemos que Santiago derivó esta información de alguna tradición oral judía. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses.
encontramos este mismo pensamiento en el sermón que Jesús predicó en la sinagoga de su pueblo de procedencia, Nazaret. De cierto os digo que había muchas viudas en Israel durante el tiempo de Elías, y cuando el cielo estuvo cerrado durante 3 años y medio, y hubo severa hambre por toda la tierra. Rescate del extraviado. Y aquí hay otro texto también bien polémico. Versículos 19 y 20. Santiago prosigue aquí con el tema de la paciencia en estos últimos 2 versículos de su epístola. La conclusión carece de los esperados saludos y bendiciones que generalmente los diferentes apóstoles hacen al finalizar una carta. De tal modo que al final no es el de una carta, sino el de un libro. Aún así, el modo de hablar sigue siendo personal e íntimo. Dice el versículo 19: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se desvía de la verdad y otro le hace volver, versículo 20, recuerda esto: quien quiera que haga volver a un pecador del error de su camino, le salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Y en estos últimos 2 versículos de su epístola, Santiago enfatiza la responsabilidad comunitaria que los cristianos tienen los unos con los otros como iglesia. No solo debemos confesar nuestros pecados y orar juntos, deberíamos también ejercer un cuidado espiritual mutuo y benéfico. Este cuidado espiritual se le debe proveer al creyente en forma individual por medio de un asesoramiento privado y a la iglesia a través de una predicación de la palabra. Quien quiera que haga volver a un pecador de su error. Quien quiera que haga volver a un pecador de su error. O sea, cualquier miembro de la congregación sabe que él o ella debe preocuparse por las necesidades espirituales del hermano de la fe. Si alguno de la iglesia se aleja de la verdad y cae en una de las trampas de Satanás, el otro miembro debe estar dispuesto a rescatar al extraviado. Ese es el sentido que Santiago quiere decir. Si dejamos de advertir o de decir algo, nosotros mismos somos culpables, ya que Dios nos considera responsables. Somos guardas de nuestros hermanos. Por consiguiente, con sabiduría y tacto debemos señalar a nuestro hermano el error de su conducta y restaurarlo bondadosamente. Para ir finalizando, quiero resumir este último capítulo, que si resumo la epístola completa me daría para otro programa. En algunos de los primeros versículos de este capítulo, Santiago reprende a los ricos que han atesorado riquezas en su ceguera espiritual y que se encuentran con su riqueza que se ha vuelto inútil. O sea, han logrado dichas riquezas dejando de pagar, por ejemplo, a los obreros que trabajaron sus campos, las dilapidaron viviendo lujosamente y de manera desordenada. Además, han oprimido brutalmente a los inocentes, aún hasta el punto de matarlos. Lo comentábamos en el programa pasado. En segundo lugar, Santiago exhorta en este capítulo 5 a los lectores de su epístola a ejercitar la paciencia y permanecer firmes en la esperanza de la venida del Señor. Y él recurre al uso de ejemplos, los campesinos, los profetas y Job, y para acentuar su exhortación. Conociendo las características de su gente, les exhorta a no jurar o a no usar juramento, y en vez de ello a decir la verdad en todo momento. Y en la sección final de este capítulo, final del libro también, aquí Santiago presenta algunas instrucciones acerca de cómo vivir una vida cristiana sana en tiempos de adversidad. Por ejemplo, como lo estamos viviendo ahora. Felicidad, enfermedad y pecado. Él destaca la oración como fuente de poder e ilustra esto citando un ejemplo de la vida del profeta Elías. Y en su comentario final, Santiago le recuerda a sus lectores sus responsabilidades colectivas hacia la persona que se aparta de la verdad. Los miembros de la iglesia deben brindar cuidado espiritual al extraviado y traerlo de nuevo al arrepentimiento, para que puedan vivir y para que sus pecados sean perdonados. A la luz y al calor de la
epístola del apóstol Santiago. Gracias por la sintonía durante todos estos largos meses, por estos largos capítulos que también hemos transmitido a través de las diferentes plataformas de internet, como también en Canal 21. Gracias por escuchar, por leer, por interesarse más en esta preciosa epístola. A la luz y al calor de Santiago finaliza hoy su programa, su libro, y lo vamos a hacer orando públicamente. Padre, a ti rendimos toda la gloria, el honor. Gracias, Padre, porque nos has permitido reflexionar en torno a lo que el apóstol Santiago nos señala en esta epístola. Ha sido de tremenda bendición, también desafiante, que nos ha golpeado tremendamente, nos ha motivado también. Gracias, Padre, porque nos has bendecido a través de ella. Tu palabra siempre es de bendición para tus hijos. Y rogamos, Padre, por quienes nos ven en las diferentes plataformas, para que tú les bendigas y nos ayude a todos, Padre, a no solamente, como dice él, a ser oidores, sino que a ser hacedores también de tu palabra. A ti la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos y en cualquier momento en los diferentes programas, en las diferentes plataformas nos encontramos. Gracias y paz a todos ustedes. La Biblia contiene la historia de Cristo. La Iglesia existe para contar la historia de Cristo. La historia de la Iglesia es una continuación de la historia bíblica. Es imposible comprender el estado actual del cristianismo sino a la luz de su historia. La ignorancia de la historia de la Iglesia es aún más común que la ignorancia de la Biblia. Uno de los deberes principales de los pastores es enseñar a su pueblo los hechos de la historia eclesiástica. Aquel que desconoce la historia corre el riesgo de cometer los mismos errores. La historia del mundo generalmente se divide en tres periodos. Antigua, ha contemplado Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. La Edad Media, desde la caída de Roma hasta el descubrimiento de América. Y la Edad Moderna, desde el siglo XV hasta el presente. La historia de la Iglesia generalmente se divide en tres periodos. El periodo del Imperio Romano, que es el tiempo de persecuciones, los mártires, los padres de la Iglesia, controversias y la cristianización del Imperio Romano. En segundo lugar, la Edad Media, época del surgimiento y poderío del papado, de la Inquisición, del monaquismo, del maometismo y de las cruzadas. Y en tercer lugar, el período moderno, época de la Reforma protestante, el gran crecimiento de la Iglesia protestante, la circulación amplia de la Biblia abierta, la libertad creciente de los gobiernos civiles del poder eclesiástico y sacerdotal, las misiones mundiales, la reforma social y la fraternidad creciente. Pero ¿nació la Iglesia con Pentecostés en el descenso del Espíritu Santo? Muchos creen que es así, pero mi opinión es que la Iglesia nació en la eternidad, antes de la fundación del mundo, cuando Dios
nos escogió por gracia. Les invito para que juntos en este mes tan significativo, tan histórico, tan simbólico, llamado el mes de la Reforma Protestante del siglo XVI, veamos paso a paso y conozcamos el avance, el desarrollo, tribulaciones y persecuciones de la Iglesia del Señor. Saludos cordiales. En la historia de la Iglesia cristiana, en estas breves pinceladas, vamos a ver los 3 primeros siglos. La Iglesia nació en la eternidad, decía en el programa pasado, y el sello lo recibió en Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo. Durante este periodo, la Iglesia no tenía un nombre en particular. No eran pentecostales, ni metodistas, ni bautistas, ni presbiterianos, ni católicos romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Eran llamados solamente cristianos o los del camino. Durante los 3 primeros siglos, la Iglesia fue atrozmente perseguida por el Imperio Romano, que gobernaba el mundo con mano de hierro. Se cuentan por lo menos 10 persecuciones sistemáticas del Imperio Romano hacia la Iglesia de Jesucristo. Al ser una iglesia perseguida, se mantuvo pura y luchó en la defensa de la fe durante este tiempo. La iglesia se vio obligada a vivir en catacumbas, que eran una especie de túneles bajo tierra de miles de kilómetros de extensión. En las catacumbas se han encontrado casi 7 millones de tumbas e inscripciones de cristianos que nacieron, vivieron y murieron durante ese tiempo allí, en las catacumbas. No tenían libertad de expresar libremente su amor y entrega hacia el Señor Jesucristo. En octubre, el mes de la Reforma Protestante del siglo XVI, les invito para que juntos en este mes, paso a paso, conozcamos el avance, desarrollo, tribulaciones y persecuciones de la Iglesia del Señor. Saludos cordiales. Constantino y el triunfo de la Iglesia. En el año 312, el emperador Constantino libraba una batalla decisiva contra otros que intentaban quitarle el poder. Más débil, su ejército iba camino a la derrota, pero dice él haber visto una cruz en el cielo y unas palabras en latín que decían "Hic hoc signi vinces", o sea, con esta señal vencerás. Constantino creyó haber recibido una señal de Dios y dice él haberse convertido en cristiano. Su madre lo era. Milagrosamente ganó la batalla y de inmediato puso fin a la persecución que había contra la Iglesia. Y vino lo que se le llama la cristianización del Imperio Romano y la paganización de la Iglesia. Esta rápida propagación del Evangelio. Vemos allí a Tertuliano en el año 160 al 222 que escribió: somos de ayer y sin embargo llenamos vuestro imperio, vuestras ciudades, vuestros pueblos, vuestras islas, vuestras tribus, vuestros campamentos, castillos, palacios, asambleas y senado. Cuando terminaron en el año 313 después de Cristo las persecuciones imperiales, eran cristianos cerca de la mitad
de los habitantes del Imperio Romano. Y vemos la conversión de Constantino en sus guerras contra otros aspirantes al trono, en víspera de la batalla del puente de Milvian en las afueras de Roma, el 27 de octubre del año 312 después de Cristo, y donde resolvió luchar bajo la bandera de Cristo y así ganar la batalla, fue el punto crucial de la historia del cristianismo. Este aparente triunfo del cristianismo de ser proscrito a ser ahora la religión oficial del Imperio Romano pasó a ser uno de los episodios más oscuros y tristes de la Iglesia cristiana. Les invito para que continuemos mañana juntos en este mes de octubre, el mes de la Reforma Protestante del siglo XVI, paso a paso, conociendo el avance, el desarrollo, tribulaciones y persecuciones de la Iglesia del Señor. Saludos cordiales. Continuamos en octubre, el mes de la Reforma Protestante del siglo XVI, dando algunas pinceladas de historia de la Iglesia cristiana. Ya estamos en el año 313 después de Cristo, el Edicto de Tolerancia, y mediante este edicto, Constantino dio a los cristianos y a todos los demás plena libertad de seguir aquella religión que cada uno escogiera. Este fue el primer edicto de esta naturaleza en toda la historia, y fue algo sorprendente porque ya llevaban 3 siglos de persecuciones sistemáticas del cristianismo. Y fue más allá, favoreció a los cristianos de todas formas, porque llenó de ellos muchos puestos prominentes, eximió de impuestos y del servicio militar a los ministros o pastores cristianos, impulsó la construcción de iglesias, hizo del cristianismo la religión de su corte, emitió en el año 325 una exhortación general a todos los súbditos a que abrazaran el cristianismo, y también a la aristocracia romana persistió a que salieran de sus religiones paganas. Trasladó la capital, llamándola ahora Constantinopla, la nueva Roma y capital del imperio cristiano. Dispuso que bajo la dirección de Eusebio, los más hábiles copistas hicieran en la mejor vitela, la mejor tela, 50 ejemplares de la Biblia para las iglesias de Constantinopla y que se les llevasen a la mayor brevedad en 2 carruajes públicos. Posiblemente los manuscritos sinaítico y Vaticano sean estos ejemplares. Declaró días de descanso el domingo, porque los cristianos así lo establecían de acuerdo a la Biblia. El día de la asamblea de los cristianos, prohibió el trabajo corriente en él y permitió que los soldados cristianos asistieran a los servicios de las iglesias. Este día de descanso también significaba mucho para los esclavos, había esclavitud todavía. Y todo esto sorprendente y maravilloso, post persecución, nos daba indicios de lo que vendría más tarde. Les invito para que juntos en este mes, octubre, paso a paso, conozcamos el avance, desarrollo, tribulaciones y persecuciones de la Iglesia del Señor. Saludos cordiales.